Nuestro compañero Mariano Galíndez elaboró el siguiente informe acerca de las posibilidades de que se vuelva a privatizar la hidrovía. Novedades con la hidrovía, la principal vía de salida de los granos que Argentina produce. ¿Y cuál es la novedad? Que el presidente electo quiere retomar una concesión privada para la administración de la vía navegable. Quiere que deje de estar en manos del Estado como lo está hasta ahora y que vuelva a ser un privado el que se encargue del dragado y el balizamiento, que se encargue de hacer todas las tareas necesarias para que los barcos puedan salir cargados con los granos. La situación es la siguiente. La hidrovía, a mediados de los 90, cuando por primera vez se decidió dragar y balizar el río Paraná, fue otorgada a un concesionario privado que la estuvo administrando hasta el 2020. Ahí se venció esa concesión privada y el gobierno de Alberto Fernández, luego de muchas vacilaciones, porque ensayó distintas alternativas, finalmente decidió estatizarla. El Ministerio de Transporte de la Nación se la entregó a la Administración General de Puertos y entonces quedó bajo administración estatal. En cierta forma, si la afino, lo que hizo el Estado fue hacerse cargo del cobro del peaje, pero se da vuelta y contrataba a las mismas empresas que habían estado antes como concesionarias para que sigan prestando el mismo servicio, pero ahora como contratistas como contratistas de las tareas. Este esquema nunca le terminó de cuajar a los usuarios privados de la hidrovía, hablo de los puertos, de las transportadoras, de las aceiteras, también incluso de las fábricas siderúrgicas. ¿Por qué? Porque entendían que esta forma de haya una ventanilla en el medio generaba más inconsistencia, generaba más ineficiencia, generaba más gastos, que la mejor forma era un concesionario privado que cobre el peaje sin subsidio estatal y que se haga cargo de hacer las inversiones necesarias a riesgo empresario para darle más profundidad, para mejorar la navegabilidad. Bueno, el Estado Nacional, como les dije recién, había decidido finalmente dársela y mantenerla, en teoría de manera provisoria. ¿Por qué digo manera provisoria? Porque hay un decreto vigente de Alberto Fernández que instaba a la AGP y al órgano que armó, que se llamaba el ECOVINA, Ente de Coordinación de la Vía Navegable, para que en el mediano plazo, si bien no había fechas precisas, vuelva a intentar una licitación privada. Pero, ¿qué pasaba? Si bien en los papeles esto es lo que decía la normativa aprobada por decreto por Alberto Fernández, en la práctica, quienes la tenían que ejecutar, que era básicamente la EGP, estaba bastante cómoda, está cómoda manejando la hidrovía y aspiraba a que en un nuevo gobierno de masa queden este esquema que es provisorio, de administración estatal, pero con obras hechas por el sector privado, se haga permanente. Por eso no hubo resolución de fondo. Bueno, la novedad es que tras las elecciones, quien fue señalado por el propio Milei como su futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferrero, lo que sostuvo es que no, que ese modelo no le gustó, que la idea es ir directamente a una concesión privada, o sea, retomar el esquema de los 90, y que un sector privado se haga cargo de las obras de financiación, se haga cargo de conseguir financiamiento para las obras de profundización del dragado, o sea, volver a ese esquema. Dice que el ministro, en distintas declaraciones que estuvo haciendo ante la prensa, de que, o el designado ministro, dijo que existen los fondos disponibles en organismos multilaterales, pero que también las propias empresas dragadoras de primer nivel a nivel internacional tienen la capacidad de conseguir fondos para las obras que necesitan la hidrovía, que básicamente es aumentar el dragado, o sea que los barcos puedan salir más cargados y de esa forma reducir el costo de flete. Bueno, como sea, esa es la novedad central de la hidrovía, que volvió durante todo el gobierno de Alberto Fernández, quedando en este limbo, digamos, de administración estatal, pero con miras a una concesión privada. Bueno, el Ferrero dijo, no, vamos a una administración privada de la hidrovía, o sea que apenas se sienten en el sillón, la principal tarea que van a tener que hacer es terminar de elaborar los pliegos. El gobierno de Macri había dejado algunos borradores, avanzados, pero borradores al fin, los tendrá que terminar de armar y llamar a la licitación privada. Oferentes sobran, y eso es verdad, porque hay mucho interés por este negocio. También hay financiamiento, como lo dice el ministro, con lo cual es un camino que tiene bastante allanado, porque fíjense, y con esto vamos cerrando, que pese a que son gobiernos claramente con orientaciones distintas, el marco normativo que dejó Alberto Fernández es decretos que piden ir a una concesión privada, por más que después no lo ejecutó, no los aplicó, pero no tiene que cambiar ningún decreto el propio Javier Milei cuando se siente en la Casa Rosada y solamente aplicando el existente
puede avanzar en la realización de todos los trámites para la hidrovía. El único punto que no tiene resuelto, porque tampoco está resuelto incluso en la época de Macri, es el estudio de impacto ambiental que garanticen que las obras de profundidad no afecten el ecosistema. Bueno, eso está en veremos porque no está hecho, se tendrá que encargar a una entidad que tenga los certificados y las validaciones científicas para poder hacerlo. En algún momento, en el gobierno saliente de Alberto Fernández se hablaba de un instituto que hay en la Universidad Nacional Litoral con base en la ciudad de Santa Fe, que es respetado tanto en ámbitos privados como públicos. Bueno, ese es el único tema que falta dirimir, que no es un tema menor, pero el resto del andamiaje burocrático Alberto Fernández se lo deja encaminado para que Milei diga, como ya prometió, privatizar otra vez la hidrovía. Cambiamos de tema. Un referente del INTA Rafaela, como es José Calcha, nos cuenta los cuidados que hay que tener para el manejo de la soja en esa región santafesina. La recomendación que hacemos es, si bien estamos en época de siembra, no apurarse, porque si bien en la zona nuestra llovieron unos 50 milímetros aproximadamente, en algunos lugares un poco menos, pero estamos a tiempo todavía. Según Sebastián, que es nuestro ecofisiólogo acá, la experimental, las mejores fechas de siembra son las primeras semanas de noviembre, o sea, segunda semana de noviembre, así que un poco la recomendación que hacemos es esa, de que si bien por ahí hay condiciones, bueno, esperar un poco a ver qué pasa con el clima. Bueno, un poco también como recomendaciones que se hacen, bueno, el tema de que hablábamos de los factores que por ahí influyen en el rendimiento, por lo menos en nuestra zona, que es el agua, las malezas y las enfermedades, faltan también los insectos. Un poco las recomendaciones siempre es, bueno, partir con un lote limpio, o sea, tratar de a la hora de ir a sembrar, tener el lote limpio en condiciones, preferentemente con la aplicación de residuales, de los herbicidas residuales, que son los que nos van a dar que el cultivo durante la primera parte del ciclo esté limpio y no tenga la competencia de malezas. También tener en cuenta lo que son las enfermedades que atacan al inicio del cultivo de soja, que nosotros las podemos prevenir con lo que son los fungicidas terápicos de semilla, o sea, con los curasemillas. Y eso, digamos, tener en cuenta esos factores como para arrancar un cultivo de la mejor manera, sin competencia ni de malezas ni de enfermedades y no de insectos, que también los podemos controlar con estos terápicos. Y bueno, otra recomendación es el tema de los análisis de suelo, digamos, saber con qué lote partimos, sobre todo en lo que es la fertilidad, digamos, fósforo, nitrógeno, zinc, digamos, distintos elementos que son los que también limitan, bueno, tener siempre antes de hacer una fertilización, que generalmente en nuestra zona, aclaro, tenemos altos niveles de fósforo en lo que es la zona de Rafaela, entonces por ahí la fertilización con fósforo no es algo muy usual, pero sí hay que empezar a reponer ese nutriente que tuvimos altas, digamos 60, 70 partes por millón y ahora nos encontramos con menos, o sea, siempre tener en cuenta de reponerlo, pero con un análisis previo de suelo. Desarrollemos temas climáticos junto a Leo de Benedictis. Lo presentamos. Cien años seguros de lo que hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bueno, hoy vamos a continuar mirando las perspectivas de lo que se viene con respecto al nivel de lluvia, pensando en las próximas 2 semanas, cerrando noviembre, abriendo el mes de diciembre y bueno, cómo puede estar la actividad de precipitaciones en los distintos puntos del territorio nacional. Y lo primero que hay que destacar es que esta semana no, los próximos 7 días vamos a estar teniendo buena actividad para la zona central y mucha actividad para el noreste argentino. El tema es que para la zona central lo principal va a ser entre martes y miércoles que viene, así que falta bastante, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir actualizando con el paso de los próximos días. En cambio, lo del noreste es casi una cosa cotidiana, día tras día, salvo algún día en particular, pero casi todos los días presentando lluvias y tormentas de variada intensidad en esa región en particular. En la parte sur vamos a tener lluvias de una intensidad entre débil y moderada. Solamente Tierra del Fuego podría llegar a ser moderado, el resto muy débil. Franja central con el frente que recién les mencionaba, que va a estar pasando entre martes y miércoles, dejando lluvias y tormentas sobre gran parte de la zona pampeana. Mucho menos para sudoeste de Buenos Aires y La Pampa, lo mismo que sur de Mendoza.
se espera que reciba poca lluvia esa región, si recibe, y después los acumulados más importantes sobre el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, provincia de Córdoba y San Luis, presentando lluvias y tormentas algo más significativas. Y después tenemos lo del norte, con una franja importante en todo el norte argentino, pero lo principal sobre Paraguay y Brasil, algo que venimos insistiendo ya desde hace rato, va a seguir trayendo implicaciones en el tema del río. Estas lluvias que se ven sobre Paraguay y de Brasil son alimento para toda la cuenca del río. Y ahí estamos hablando de 100, 150, 200 milímetros. Así que atentos porque las complicaciones de las zonas aledañas a la vera del río puede traer complicaciones. Así que atentos a esta situación. Y después, cuando miramos la tendencia de 8 a 14 días, vemos que la situación sigue siendo activa. Gran parte del centro y norte argentino con lluvias y tormentas. La Patagonia no. La Patagonia, como es típico en esta altura del año, muy poquita lluvia, solamente en el extremo sur, franja central, lluvias y tormentas de variada intensidad con los principales desarrollos sobre el sur del litoral. Fíjense que por lo menos por ahora La Pampa, San Luis, sudeste de Buenos Aires está mostrando que en el inicio de diciembre podemos tener algo de agua. ¿Por qué remarco el por ahora? Bueno, esto lo vamos a ir actualizando, falta mucho, no son pronósticos exactos de acá a 10, 12 días, entonces hay que esperar, hay que ir viendo, nos da una idea de cuál puede llegar a ser la configuración y por eso están las actualizaciones y por eso día tras día insistimos con este tipo de mapas y vamos actualizándolo y vamos comentando lo que se va viendo en cada una de las actualizaciones. Mientras tanto, en el norte argentino también con bastante actividad, fundamentalmente Corrientes, Formosa, Misiones y Paraguay y Brasil, que siguen siendo los sectores con las mayores lluvias en toda la región. Así que como pueden ver, el panorama sigue siendo activo en el final de noviembre, en el comienzo de diciembre, en algunas zonas más, en otras zonas lamentablemente un poco menos, pero bueno, de todas maneras las lluvias están abarcando gran parte del territorio nacional y cada semana que pasa abarcan un poquito más y complican incluso algunas zonas que ya vienen bastante excedidas en cuanto a los niveles de precipitación. En un ratito les cuento lo que va a pasar específicamente en la jornada de mañana. Gracias, Leo, por todo este análisis. En un ratito el pronóstico del tiempo. Ahora la pausa y luego Carlos Echepare, quédese.